Este será un evento que determinará el futuro de la región, pues tendremos que escoger también entre socialismo y libertad, y la libertad vencerá al socialismo que representa Petro en el 26, sin duda. Hola a toda la gente que nos ve en La Patria Boba. Un nuevo día en este mundo cada vez más apocalíptico. Andrés Caro está muy serio hoy. ¿Por qué, Andrés Caro? No, acá esperando. Los temas no son los más emocionantes pero no son los más felices. Pero es un poquito feliz De el trompismo acuerdo. criollo. Es feliz. A mí me da alegría. Sí, la derechita tiene su encanto. Uno se ríe para no llorar. Laura Ardila, ¿cómo le va? Bien, arrancando esta nueva edición de La Patria Boba. Creo que los temas de hoy son muy Patria Boba, o sea, en general todos los que tratamos, pero estos son muy, ¿no? Como que muy representativos, me parece, de la bobería y de la peligrosidad también. De las patrias La bobas. bobería eventualmente puede ser muy peligrosa. Siempre lo es, sí. Pues el primer tema que queremos tratar es el tema de, así como por encima, para reírnos un rato, del trompismo criollo. Hubo también un gran despliegue mundial, no solamente de América Latina, de gente y de líderes políticos yendo como a besar el anillo, ¿no? ¿Cuánta gente Tal cual. besando el anillo de Como Donald una Trump? coronación. Como una coronación impresionante. Se posesionó el presidente número 47 de los Estados Unidos, también lo es el 45, que es Donald Trump, y en la segunda fila de la estructura que hicieron para hacer la inauguración cerrada, porque estaba haciendo mucho frío en Washington, y yo también creo que había seguramente razones de seguridad, ¿no? Y Era dicen que mucho más. también, Ana, porque la posesión pasada de Trump hace 8 años no se llenó tanto como a él le gustaba, como él hubiera querido, entonces dicen que Sí, por eso sí quería. leí. Pero en verdad estaba haciendo mucho frío, como lo va a demostrar un colombiano en uno de nuestros videos. Entonces, y la hicieron cerrada, pero la segunda fila, antes que su equipo más cercano, estaban todos los grandes de la tecnología, era como una cosa desafiante, estaba Elon Musk, estaba Jeff Bezos, estaba Mark Zuckerberg, estaba el señor de Google. Estaba Mark Zuckerberg viendo a la esposa de Jeff Bezos. Uy, nefasto. Lo cogieron en un desliz freudiano mirándole las... A mí esos videos siempre me parecen pues que tienen un riesgo de injusticia porque de verdad tú puedes, ¿sabes? Podría Porque a estar quién no le mirando, no pasaría sé, eso. pero sí son muy Pero fue chistoso vergonzositos. porque es como, o sea, a mí me dio risa el video porque es como que obviamente Mark Zuckerberg quiere ser un poco como Jeff Bezos ahora, ¿no? Es como, siento que es como que incluso en el 1% del 1% del 1% hay como envidias y rivalidades y creo que eso se demostró en el video, pero pues es muy anecdótico ese video y no tiene ninguna importancia, creo. Pues lo que tiene importante es el lugar en el que Trump ubica a estos gigantes de la tecnología. No. Es realmente impresionante esa manifestación que hizo Joe Biden de la nueva oligarquía mundial. Sí. Esta es la nueva oligarquía mundial. Y existe y están reinando. Es decir, Sí, muy distópico, ¿no? Todo, o sea, muy raro. Uno se siente viendo a estos magnates de la tecnología ahí, este besamanos, como ustedes dicen, este presidente ratificando, porque es que ya lo sabíamos, pero la ratificación no por eso deja de ser menos impactante, ¿no? De su intolerancia al distinto, de su desconocimiento de los valores básicos humanos, ¿sabes? O sea, es asustador, por supuesto. A mí me impactó, repito, no porque no fuera novedoso, sino porque es muy fuerte. O sea, y ya luego ver las imágenes de los migrantes que estaban esperando cita, incluso hay una colombiana y es muy duro. A mí me pareció muy fuerte esa inauguración. Y al día siguiente, o sea, antier,
Trump se sentó con Massa, el presidente de SoftBank, con Larry Ellison de Oracle y con Sam Altman de OpenAI para anunciar una ronda de 500 billones de dólares que parece que sí está fondeada, aunque Elon Musk dijo que no estaba fondeada en una pelea que tienen ahí entre magnates. Y lo que a mí más me sorprendió, o sea, me sorprendieron dos cosas. Yo soy a mí no me gusta nada Trump y soy muy antitrumpista y comparto las observaciones que ustedes han hecho. Me sorprendió que en verdad hubiera logrado hacer algo Trump, porque siempre ha sido muy charlatán y logró alinear a esta gente para una inversión muy grande. No sé si buena, no sé si mala, no estoy listo para juzgar eso, pero una cosa que me llama mucho la atención es que cuando los puso a hablar, lo primero que dijo cada uno de ellos es que sin Trump no hubieran invertido, que es lo que se lleva diciendo de Trump desde hace 10 años, que la única manera de hacer algo con Trump es lamboneándole, es siendo muy lambón. Entonces lo primero que dijeron Altman, Massa y Ellison fue: presidente, usted es lo más grande, sin usted no hubiéramos podido hacer esto, porque es la única manera de llegarle. Él no entiende razones, puede que lo que esté haciendo sea bueno o malo, pero la única manera de que tome decisiones es si la gente es lambona, y se nota que tienen que ser lambones. Y después Altman puso un trino en X ayer diciendo, estaba equivocado, me dejé llevar por los últimos meses, me dejé llevar por la masa, Trump va a ser muy bueno para Estados Unidos. O sea, ya están arrodillados, y lo que vimos fue una coronación completa y un arrodillamiento completo, y el liberalismo, la izquierda, el progresismo, el republicanismo antitrumpista, pues están muy diezmados, o estamos muy diezmados en el mundo, un poco aturdidos por los golpes, por el golpe de opinión que fue la posesión de Trump. Sí, y estaban también la gente sugiriendo que el tema de esa financiación podía ser como la primera gran pelea entre Musk y Trump, porque Musk salió a decir públicamente como eso no va a sacar, eso no es, digamos, no es un negocio sensato. Y yo creo que estoy de acuerdo con Caro, es decir, Trump era un charlatán, pero tiene tanto poder que le queda casi imposible no hacer las cosas, porque es que para eso está convocado por el mundo, es decir, como que no va a ser solo un discurso en esta ocasión. Qué susto. No, es que con estos escuderos, con estos magnates tecnológicos absolutamente dispuestos a abrirle la puerta al odio, ¿sabes? Desde sus plataformas, me parece un debate interesante que a uno se le viene a la mente, y que por supuesto ya está sobre la mesa, y que hay una cantidad de medios que ya están actuando en consecuencia frente a uno qué hacer en estas redes sociales. Si uno se queda ahí, si uno se va y se vuelve pues inexistente, o al menos pierde como una tribuna que pues suele ser valiosa. En fin, a mí me parece que parte, por supuesto, de este terror y de este como abrumamiento que uno siente, y este aturdimiento con este segundo momento de Trump, tiene que ver con esta compañía y con estos alfiles. Además tan desafiantes, ¿no? Me parece que hay un tema de cinismo, hay un juego con el cinismo, hubo una burla constante en esta inauguración, el mismo saludo de Elon Musk, después este saludo nazi, que ya está, por supuesto que no faltan estos defensores diciendo que lo que estaba era lanzando un corazón al público. Me parece que hace parte de este tono cínico. Y de este tono, sí, muy respetuoso. ¿Qué? ¿No te oí? ¿Qué? No, que yo puse algo en Twitter en ese sentido, Laura, diciendo que pues era el colmo o lo que fuera, y alguien dijo que saqué el video de contexto, y entonces yo dije, es como si estuviera cantando. Entonces, ¿qué estaba? Cantando el himno de Millonarios, que has visto que los hinchas de Millonarios cantan el himno, sí, como a lo nazi, sí. Sí. No he visto eso, pero sí, tenaz. Incluyendo un queridísimo amigo mío judío, canta el himno así de Millonarios. No sabía, y eso es como una tradición. Es como una tradición. Yo creo que viene del fútbol de México, que cantan el himno de México también, haciendo como cosas medio nazis, no sé. Medio nazis.
Pero el No, señor estaba haciendo el saludo nazi, lo hizo 2 veces. Completamente, no estaba lo cantando el hizo himno de Millonarios absolutamente, ni o sea, el eso no tiene Necaxa. ninguna justificación. Y Totalmente. bueno, y entonces eso nos trae a la vergüenza propia, ¿no? Porque esto no es una cosa ajena a nosotros y es que ahí no podían faltar, aunque no en primera fila. Laura, antes de que hablemos de Colombia, te puedo hacer una pregunta a ti y a Ana. ¿Ustedes Sí. creen que algo bueno puede salir de la alineación entre los magnates tecnológicos gringos y Trump? Como alguna cosa buena, porque hay observadores no trumpistas que dicen puede ser muy bueno para el mundo occidental, incluso para los valores occidentales en los que Trump probablemente no cree, que Estados Unidos sea el que avance en Y inteligencia bueno, ¿en qué artificial y todo eso. sentido dicen eso ellos antes de responder? Como, por ejemplo, que es mejor que Estados Unidos le coja mucha distancia a China y a Europa, pues Europa no está haciendo mucho en inteligencia artificial, pero sobre todo a China en inteligencia artificial y en tecnología, que incluso con Trump es mejor Estados Unidos que China. No sé, es más o menos el tipo de argumentos. No, pues yo no me imagino particularmente un escenario en el que pueda ser positivo. Quizás, como suele pasar en la historia y en la política, esta ley del péndulo, que lleguemos a un extremo o caigamos tan bajo que luego de un tiempo no haya más remedio que devolverse, que es un poco lo que está pasando ahorita, ¿no? Con el tema de, hay un gran fracaso de proyectos progresistas, hay gente que se siente frustrada, que se siente decepcionada, y eso ayuda a explicar por qué pasa lo de Trump o por qué proyectos de este talante están triunfando ahora, eso que se devuelve, ¿no? Es lo único que se me ocurre pensar, que quizás como humanidad lleguemos a unos extremos tan bajos que no haya otra cosa sino un cambio más adelante, pero yo no veo en este momento, no sé si Ana puede iluminar más, pero yo no veo un escenario en el que pueda resultar positivo este absoluto caos y esta absoluta anarquía en el tema pues, de estas plataformas tecnológicas, ¿no? Anarquía quiero decir, por supuesto, desde el usuario. Yo creo que ese matrimonio entre Trump y los gigantes tecnológicos es la cosa más peligrosa que ha pasado en las democracias occidentales desde que existen, tal vez. Yo creo que nunca antes habíamos requerido tanto, y lo llevamos diciendo en el sector de la libertad de expresión, libertad de información, 3 décadas, control a los gigantes tecnológicos y a las plataformas. Algún tipo de control, llevamos hablando de tratados internacionales que no existen, regulaciones, que la Unión Europea llame a no sé quién, que el Congreso gringo llama a Zuckerberg, y lo que está pasando ahora es el retroceso de las poquitiquiticas cosas que se habían logrado en 20 años, se han borrado, literalmente como con un abrir y cerrar de ojos. Entonces yo creo que, claro, el punto que dice Caro es cierto, tal vez esto vaya a impulsar unos desarrollos tecnológicos que en otras circunstancias hubiesen tomado mucho más tiempo, pero yo no creo que esos desarrollos tecnológicos vayan a estar enfocados en propender por el bienestar de la mayor cantidad de personas, y van a ser usados peligrosamente, como está siendo usada peligrosamente la tecnología de las redes sociales. Necesita control el presidente / rey del mundo emperador Donald Trump, y necesitan control los señores de las plataformas. Entonces, este matrimonio es lo que dice Laura, es distópico, es como estar viendo una película como de James Bond, como una convención de malos, de todos los malos de James Bond, y uno queda ahí aterrorizado como, qué pánico lo que pueda estar pasando. Sí. No creo, Caro. ¿Tú crees que sí? ¿Tú crees que pueda venir algo bueno? Voy a responder con toda la honestidad ¿Para qué ustedes vinimos si merecen. no es para eso? Exacto. Yo creo que, yo por lo general tengo una visión de como un sesgo a favorecer la economía de mercado. O sea, yo creo que el mercado sí soluciona muchas cosas, otras no, y por eso no soy libertario. Comparto completamente lo que ustedes están diciendo, sobre todo lo que dijo Ana de la regulación de plataformas. Yo estoy completamente de acuerdo con Ana, creo que eso es de lo más venenoso y tóxico que le puede pasar a la democracia liberal, la no regulación de las plataformas. Pero, y esto es lo que
quiero decir con honestidad, creo que puede ser bueno para algunas cosas, como liberalizar un poco la tecnología, a ver qué pasa. Sobre todo la tecnología, lo que a mí me parece más interesante, que es la biotecnología y la ingeniería biológica, que es un poco lo que está trabajando OpenAI, y la inteligencia artificial. O sea, yo creo que eso puede ser muy bueno, obviamente puede ser catastrófico también, pero puede ser bueno tener un experimento liberalizante de 4 años, a ver qué pasa, a ver si sí avanza tanto. Creo que también es como un experimento natural en economía, incluso en los debates de economía, que mucha gente dice, no, esto solo se puede hacer con regulación por parte del Estado, lo de la inteligencia artificial y lo de la biotecnología. Tal vez no. Yo soy un poco escéptico y me gustaría ver qué va a pasar, pero en general, pues obviamente ni habría votado por Trump, ni estoy contento con Trump, ni me gusta Trump, pero pues quiero ver qué pasa. O sea, en ese punto, mi pesimismo pasó a un escepticismo. En todos los demás, mi escepticismo ha pasado a pesimismo, más bien. Me parece interesante ese punto. A mí me encanta complejizar, me parece un verbo bellísimo en periodismo. Y me parece interesante lo que dices de los desarrollos. Y el desarrollo suena siempre como algo positivo. También vale la pena, creería yo, preguntarse desarrollo alrededor de qué. Al final estamos hablando de desarrollos que son armas, ¿no? También. Entonces es como un poco, pues ahí sí, simplificándolo, decir como que puede ser positivo hasta dónde llega la tecnología en el desarrollo de las armas. O sea, ¿lo diríamos o diríamos lo mismo, eso? Sí, en que sería liberalizante el desarrollo de armas, dado bien, si lo vemos así, ¿no? Si lo vemos como eventuales desarrollos que pueden ser usados como armas. En diciembre leí un libro muy bueno que se llama The Coming Wave. Voy a mandar la cosa para que pongan la referencia por ahí. Y es un man que sabe mucho de inteligencia artificial y escribe de esta coming wave, de esta ola que viene de la inteligencia artificial. Y habla mucho del tema del peligro de la inteligencia artificial, tanto en la producción de armas, de pues, los riesgos contra la privacidad, la desinformación, los fakes y todo eso. Pero hay unas cosas que realmente parece que sí vienen con la inteligencia artificial, y sobre todo es en temas de salud, parece que puede ser muy, muy impresionante. Entonces, incluso desde un punto utilitarista, haciendo un juicio utilitarista, uno podría pensar, y ese podría es mi invitación con la pregunta que les hice, que de pronto 4 años de desarrollo en medicina, en vacunas, o sea, vacunas contra el cáncer, o sea, cosas que o sea, ya mi papá se murió de cáncer de pulmón hace más de 15 años, y hoy el tratamiento de cáncer de pulmón es radicalmente distinto en 15 años, y lo que podríamos ver en 15 años es que desaparezcan los cánceres de pulmón por la inteligencia artificial. Y no estoy como apelando a la historia personal para decir apoyen a Trump, no quiero decir eso, pero lo que quiero decir es, de pronto, un impulso a esto puede ser muy, muy impresionante. O sea, puede cambiar la vida para bien de miles de millones de personas en África, en América Latina. Y, o sea, obviamente la gente que está detrás de eso quiere hacer más plata. O sea, eso no es un engaño, pero eso nunca ha sido un impedimento para que ese hacerse más ricos también se traduzca en beneficios colectivos. Y me gustaría ver si eso va a pasar. Puede que no, puede que lo que termine pasando es una distopía completa en que terminemos esclavizados por robots trumpistas. Puede que pase, mientras Musk y Mark Zuckerberg y la esposa de Jeff Bezos se van a Marte. Puede pasar. Tiene que ir la esposa de Bezos. Lo otro es que igual estos desarrollos, no, es decir, no era un dilema entre estos desarrollos o no. Estos desarrollos, una buena política y un buen camino para estos desarrollos se puede plantear sin este fenómeno, ¿no? Claro, en el papel sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero en la realidad política al parecer no. O sea, al parecer no. Y, o sea, con eso simplemente quería como... Perdón. Yo creería que en todo caso, incluso si se logra, estaríamos perdiendo como humanidad unos valores muchísimo más fundamentales.
O sea, estamos hablando de logros que la humanidad y a las sociedades le costaron muchísimo. Entonces, sí creo que ahí no, pues sí me parece que súper interesante pensarlo, pero creo que no hay como mucho término medio aquí frente a esto que está pasando. Y eso me devuelve a lo que estaba comenzando a plantearles de esta representación colombianísima, muy de la patria boba que tuvimos aquí en esta inauguración y alrededor de todo lo que pasó, no en primera fila como ellos hubieran querido, pero sí, sí se suma, sí es como la cereza colombiana de esta vergüenza. Para mí la posesión de Trump es una vergüenza mundial, y ver a estos personajes que nos están proponiendo que los elijamos en Colombia para que nos gobiernen, verlos sin ningún sentido de la dignidad, sin ningún sentido de la historia, sin ningún, o al parecer, ¿no? Sin ningún conocimiento de cómo se levantó la tierra que pisan ellos, ¿sabes? Es que Trump, o sea, los vimos peleándose, o sea, es que además daba mucha vergüenza ajena. Primero peleándose quién posteaba más la invitación al evento, luego quién ponía más fotos, y estamos hablando puntualmente, o al menos yo, de María Fernanda Cabal y Miguel Uribe, que fueron los que más seguí. Pero hay uno que es aún más patético, y lo tengo que decir, que es Juan Carlos Pinzón, que subió la foto de la invitación y dijo, no puedo ir porque voy a El Salvador con mis estudiantes. O sea, es como, voy a besarle el anillo al otro, como no puedo porque ya me comprometí. Pero además, como si, o sea, yo quisiera saber, o podríamos hacer una encuesta de a quién le interesa que Pinzón no pudiera ir, ¿sabes? Como, es como, ¿no? Sí, es, yo no, o sea, esa derechita es como, además, es de un chiquito y de un patético, pero bueno. Es muy, muy patética, y verlos ahí posteando, tomándose fotos con personas que a lo mejor ni siquiera saben ni les interesa quiénes son ellos. A los 5 minutos recordemos que estaba Trump diciendo que no necesita América Latina, y por eso hablo de la dignidad, ¿sabes? Y esta importación del trumpismo me parece supremamente patética y supremamente desconectada de las realidades nuestras como latinoamericanos, de las realidades nuestras como colombianos. O sea, esto no tiene nada que ver, y yo no estoy hablando ni desde la izquierda ni desde el petrismo, es que es simplemente desde el sentido común ver a Miguel Uribe, ¿no? Hablando en un video que vamos a pasar de lo importante que es que llegara. O sea, yo ahora me pregunto qué va a pasar cuando pasen las elecciones, qué va a pasar cuando alguno de ellos gane, si digamos eso ocurre, qué le van a decir a los electores, qué le van a decir a la gente que van a gobernar, o sea, sobre la empatía, sobre el respeto por el otro. O sea, como alguien que apoya esto de esta manera y de estas maneras tan arrastradas puede hablar de gobernar a seres humanos dignos, ¿sabes? Es que a mí me parece, o sea, a mí me indigna. O sea, esto me indigna mucho. Ellos son muy indignos. Vamos a las imágenes, por favor, para que hablen por sí solas esas imágenes. Es un honor estar aquí en Washington, invitado a la posesión de Donald Trump. Este será un evento que determinará el futuro de la región, pues tendremos que escoger también entre socialismo y libertad, y la libertad vencerá el socialismo que representa Petro en el 26, sin duda. Ha sido un evento y una visita muy valiosa, en donde he podido compartir con diferentes congresistas de Estados Unidos, también diferentes líderes de la región. He compartido con el presidente Milei, el presidente Santiago Peña de Paraguay y muchos otros, y sin duda estos eventos son determinantes para construir las alianzas necesarias para poder enfrentar los desafíos que nos deja un mal gobierno en Colombia. Con la pachaqueta Prada. Con la pachaqueta, obvio. Someday, in 30 years from now, 40 years from now, 50 years from now, some of these young people are going to say, I remember Donald Trump, he did. No, es que no. Mira, y Miguel Uribe, no sé qué piensan, pero Miguel Uribe es el peor. Por joven. Es que cómo puedes tú volverte un imitador de la caverna, un abanderado de la caverna, un partidario del retroceso de los derechos, siendo una persona joven, ¿sabes? Yo entiendo, porque es que además por supuesto, hay unos escenarios en Colombia, ellos están bien, son antipetro, tienen unas propuestas
desde la orilla de la derecha, pero yo hablo puntualmente de esta puesta en escena tan lamentable que hicieron alrededor de la llegada al poder de este personaje, o sea, y de estos personajes, o sea, es como o sea, tú puedes ser de derecha en Colombia, pero sin ser este trompista criollo tan vergonzoso. Yo no sé si ustedes vieron a Andrés Forero, el representante de la Cámara del Centro Democrático, que hizo un ¿Del trino sombrero? criticando muy duro a Trump por lo que dijo sobre el Canal de Panamá, lo cual quiere decir que hay gente joven dentro del Centro Democrático que puede actuar con Hay dignidad. gente joven en la derecha y en la izquierda, o sea, es que repito, no estoy hablando de esta cosa indignada, pues no. Hay gente sensata, hay gente que puede, sabes, que hay gente que en la derecha que le asusta lo que está pasando con Trump, que puede sentar una posición, eso me parece muy, muy, muy destacable, pero Miguel Pero sí hay Uribe que sí me decir que parece... en el Centro Democrático la gente que tiene pues más aspiraciones presidenciales, que son una voz importante dentro del partido, están todos pues arrodillados, por no decir acostados, pues viendo cómo les pisan la cara desde Estados Unidos y desde donde sea de como esta nueva ola de la derecha mundial. Miguel Y además con Uribe, unas propuestas rarísimas, porque alinearse con Milei para solucionar los problemas de Colombia, pues no tiene ningún sentido, que es el problema del equipo económico, pues digo, de Vicky, de Vicky Ávila, sí. Tiene más filósofos que el gobierno de Petro. de Y Reisbeck, ¿viste? ¿Qué te pues, parece el regreso de Reisbeck? pues, Pero una cosa, es además, esta nueva ola es como tratar a la gente de estúpidos, porque es Miguel Uribe, hablé con muchos congresistas y hablé con tal presidente, y esto es fundamental para las alianzas. Señor, eso no es diplomacia, sentarse en un Y congreso. señor, Milei no tiene idea de quién es usted. Exacto, ni una los pregunta. congresistas, ni a ellos los invitó Trump, los invitó Marco Rubio o algún otro republicano haciendo un checklist de fachos latinoamericanos y ya, pero, o sea, usted no importa, Trump no tiene ni idea quién es usted, ni siquiera si se convirtiera algún día presidente de Colombia, porque en esa patria boba eso puede pasar. Entonces es como, no sé. Ustedes, una pregunta, o sea, me parece completamente de acuerdo con lo que Ana acaba de decir, incluso con sus palabras, pero ¿ustedes no creen que eso sí es diplomacia? Como que así está funcionando la diplomacia en el mundo trumpi, mileísta, buquelista, como que es de... ¿Se acuerdan de Milei, por ejemplo, yendo a España a dar un discurso en el foro de Vox o lo que fuera? Y como que así está ocurriendo la diplomacia hoy en día, porque no es una, o sea, ya son movimientos internacionales, esta neoderecha que es absurda, porque por un lado tiene a un libertario como Milei y a un proteccionista como Trump, algo que yo no entiendo cómo comparten escenario, porque económicamente Kamala Harris es más parecida a Milei, así le duela mucho A Milei. a Milei. Entonces yo no sé cómo está funcionando, pero yo sí creo que hay algo de diplomacia, como de conocerse el Miguel Uribe colombiano con el Miguel Uribe mexicano y con el Miguel Uribe paraguayo, porque como que, mejor dicho, yo me imagino que sí hay algo de diplomacia, lo que pasa es que no es la diplomacia de Kissinger y de George Kennan y de Alberto Lleras Camargo, es una diplomacia distinta para el mundo distinto en el que estamos viviendo. Yo no diría que, bueno, sí, Ana. No, dale. No, yo no diría que es, yo no creo que eso sea diplomacia, yo creo que es una puesta en escena de campaña, o sea, estamos en pre-campaña en Colombia y hay una puesta en escena y hay una imitación alrededor de unas estrategias que ya están dando resultados, o sea, que están eligiendo presidentes y gobernantes en otros países, entonces lo que está pasando y lo que vamos a ver de ahora en adelante con mucha más fuerza es a estos personajes imitarlos. Entonces creo que hace parte de eso. O sea, creo que la ida ya y el besamanos y toda esta declaración tiene que ver más con la campaña que con un acto de diplomacia, entre otras que no importa, porque quién es Miguel Uribe, lo que decía Ana, o sea, digamos Pero, que... o sea, sí, pero no, claro, es importante que se conozcan entre ellos y para todas las fechorías que quieren hacer o cosas que quieren hacer, pero esa no es la diplomacia.
O sea, conocerse es un paso, pues un micropaso, la diplomacia son otras cosas y hay que ver quiénes tienen los intereses del país que uno representa y quiénes los pueden agenciar en el plano internacional. Es decir, todo es tratando al electorado, a la gente y al panorama político como unos imbéciles. Y todo es a punta de eslogans y de aquí estoy yo en Washington en el frío, como un postureo y casi un performance de la política. Es indigno y concuerdo con Laura, Miguel es una persona joven. Hay una cosa ahí que decía Andrés del tema de la economía, de las diferencias que hay entre ellos, que es una derecha rara, y sí, porque puede que al final, o sea, y vale la pena, me parece una pregunta interesante, es que los une al final, ¿no? Porque no es exactamente su postura frente a los mercados. Yo creo que es una postura muy antiderechos. O sea, eso particularmente me parece que es lo que une a esta derecha. Conservadurismo Ni social. siquiera es Sí. el populismo, porque no todos necesariamente se ubican en la orilla del populismo o apelan al populismo. Me parece que tiene que ver. Y bueno, hay unos teóricos pues, que leen esto muchísimo mejor, por supuesto, que están hablando de eso, que tiene que ver esa nueva derecha, la une sobre todo eso, su carácter de figuras blancas, ¿no? Casi todos hombres, que muy religiosos, que tienen muy claro esa búsqueda de ir hacia atrás en el tema de derechos y sobre todo de los derechos que tengan que ver con las minorías. Sí, es decir, yo creo que es como como una cosa un poco falta. Yo no sé, yo estudié con Miguel Uribe en la universidad, algún día en el futuro tendré que decir algo al respecto. Pero yo estoy casi segura, si esto se pudiera demostrar, porque es imposible, que él no piensa nada de esas estupideces que dice. Que él cree que las mujeres tienen derecho a abortar, que él cree que los gays y las personas de la diversidad sexual tienen derechos, o pues por lo menos no le importa. Pero Pues, ahora esta es la chaqueta que le sirve como para estar en el grupo en el que está políticamente. Pero si hubiese sido otra, elige otra. Él es un político de nacimiento y de profesión, es decir, él no es una persona que tenga convicciones ideológicas, cosa diferente a María Fernanda Cabal. pero mira que justo te iba a decir algo de María Fernanda Cabal. Yo le hice un perfil a ella, que además disfruté muchísimo hacerlo. Me parece ella un personaje maravilloso en términos periodísticos por lo variado que es y por estos colores, y a eso voy. María Fernanda Cabal es una mujer que sí tiene una agenda de derecha en lo que tiene que ver con tierras, por ejemplo, pero es una mujer que en su fuero interno es muy alejada del estereotipo de la derecha y, por ejemplo, en el tema de las minorías, por ejemplo, de las comunidades de la diversidad sexual es muy abierta, ¿sabes? Ella, por ejemplo, una de las personas que me habló muy bien de ella para el perfil fue Angélica Lozano, que ha sido, que fue su compañera, o sea, entraron juntas, llegaron juntas a la Cámara y se quedaban hablando después de las sesiones y Angélica me decía, es divertidísima, acá llegaba, me hablaba, me daba consejos cuando yo tenía los brackets, no sé, que me traía postres de la cosa del negocio de la hija, y yo no estoy diciendo que eso baste para decir que una persona pues reconoce derechos de las minorías, etcétera, pero me parece que sí la complejiza un poco y yo creo que ella puede que en su fuero interno sí tenga otras convicciones con respecto a eso al menos. Sí, puede ser lo que tú dices. Al final es un vestido que le sirve para hacer campaña y para hacer política. ¿Qué pensarán estos trumpistas criollos de verdad? ¿Y qué pensarán, por ejemplo, al sentir las manifestaciones de Donald Trump sobre el tema, por ejemplo, panameño? Que él dice que Panamá, que Estados Unidos regaló a Panamá el canal de Panamá con la condición de que lo operaran ellos y que ellos han incumplido ese tratado porque ahora lo opera China. La realidad es que el canal de Panamá es un territorio que hace parte de la nación panameña. Nadie le regaló a Panamá eso.
Pues Colombia se lo regaló. No fueron los gringos, fue esta patria boba. Pero no solamente eso, no lo opera China. A China se le cobran las mismas tarifas que a todos los otros operadores que pasan por el canal. Lo que pasa es que China es un gran comerciante que pasa por el canal. Y eso es lo que Trump quiere impedir. Pero eso es una cosa que toca al espíritu latinoamericano y no es ni siquiera una latinoamericana, pues, de alzar banderas de izquierda, no tiene nada que ver con eso. Sí, Pero no les indigna, no tienen un poquito de dignidad estos líderes políticos, no tienen un poquito de... Es que de verdad me parece como si toda esta distopía, todo es distópico. No sé ustedes qué piensan de esa doblegada. Todos besan el anillo. Ah, bueno, perdón, quería yo también decir que Santiago nos puso que Gianni Infantino también estaba besando el anillo de Trump, porque además hay que recordar que en el 2026 el Mundial de Fútbol va a ser entre Estados Unidos, México y Canadá. como entre una pareja que está peleando, como entre unos exes. Eso va a estar buenísimo. Entonces, sí, eso fue lo que pasó con el trumpismo criollo. Con ese trumpismo que nos está, pues que criollo que entra en este año de precampaña y que va a tener que ofrecernos mucho más que esos videitos en Washington, sobre todo frente a problemas. Es que yo lo que, digamos, a mí lo que me asombra es eso, que después de ese postureo allá, cómo hablan de atender problemas que tienen que ver con minorías, con personas históricamente afectadas, y yo creo que el tema, aquí entra el tema pues, de la semana en Colombia, que es muy doloroso y que es el tema del Catatumbo, es esta grave crisis que estamos viviendo. Entonces, estos personajes también, ¿qué respuesta nos van a dar frente a un tema que va mucho más allá de la seguridad y del plomo? ¿Sabes? Que es lo que hasta ahora únicamente nos han dicho o nos dicen estos precandidatos. Va mucho más allá de meterle ejército, va y tiene que ver con una comunidad, y este es un tema también muy doloroso de hablar con una comunidad históricamente abandonada, o sea, esta patria boba llena de subregiones en donde no hay Estado y en donde no ha habido Estado. O sea, lo del Catatumbo no es nuevo, puede que mucha gente en Colombia se esté enterando, pero lo del Catatumbo es un tema en donde 11 municipios han padecido lo indecible mucho tiempo. O sea, el Catatumbo, hace años hablábamos en el Catatumbo los policías, aunque sí bien había CAI de policía y presencia policial aparentemente, recuerdo que era muy duro enterarse. Los policías allá, por ejemplo, no podían o no pueden salir a patrullar. O el ejército, hay zonas en donde no tiene acceso. Las vías en el Catatumbo hasta hace nada eran menos del 10%, había vías pavimentadas en un porcentaje menor al 10%. No, la penetración de internet, o sea, estamos hablando de otra Colombia, de una Colombia en donde no únicamente el plomo va a llevar las soluciones. Entonces, ¿qué nos van a decir? ¿Qué nos van a decir frente a eso? A mí me parece que lo del Catatumbo, bueno, y hay muchas otras aristas para analizarlo, ¿no? También es como la constatación del fracaso de la paz total y de las consecuencias de esa política de la paz total, a mi parecer, bastante dañina que propuso este gobierno. En fin. No sé si dañina. A mí me pasa muchas veces, bueno, de ahí pasó a Abelardo de la Espriella, ya volvemos a eso. De la Espriella sugirió a Trump presionar a Petro, al jefe de la mafia, la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Sugirió a Trump. Sí. Gracias. Abelardo también puso un video mostrando su invitación y como haciendo alarde de todo eso. Seguro se la mandó Alex Zapp. Esa sugerencia se la mandó por chat. Sí. Además de los demócratas zurdos de Estados Unidos y la sucia izquierda radical internacional, los grandes perdedores frente a la victoria épica del presidente Trump son los medios de comunicación y opinadores que, por analizar con el hígado y publicar con odio y sesgo, cosa que él nunca ha hecho, ¿no?
se equivocaron de cabo a rabo en el resultado de las elecciones. Ese periodismo perdió hace rato el alma y su razón de ser, y por tanto empieza un largo camino de decadencia moral y quiebra económica. Bueno, este es uno de los acosadores judiciales más grandes que hay en este país. Lo digo porque lo he enfrentado judicialmente en varias causas contra periodistas, y él tiene como ese discurso de que el periodismo es un asco, y de que dicen mentiras todo el tiempo de él. Pero sí, lo que decía Laura, se une mucho el reclamo de la derecha contra Petro, uno de los más grandes que le han llamado, el presidente Andrés Pastrana lo ha llamado el expresidente mafioso, precisamente por esa propuesta de la paz total. Y yo sí quería decir que hay cosas de esa propuesta que a mí me parecen interesantes. No diría pues que es la política pública de justicia transicional que hay que seguir en Colombia, pero yo sí creo que hay que empezar a pensar en la industria del narcotráfico como una industria que la alimenta y quienes están ahí para entender cómo desmontarla, porque no va a ser a través de procesos de paz, no va a ser sentando unos señores que dicen que son el Ejército de Liberación Nacional en una mesa. Ahí ya no hay reivindicaciones políticas que hacer, es una industria y un negocio que hay que desmontar para que deje de alimentar la guerra, y yo creo que hay cosas de la propuesta de Petro que son interesantes, pero pues como todo en este gobierno se lo tragó un poco el discurso y se lo tragó el caos y la ineficacia. Pero como cuáles diría, Hani, porque yo entiendo que esta es una política que básicamente está sustentada en una cantidad de diálogos como subregionales, ¿no? Uh-huh. O sea, como unos ceses al fuego regionales, en donde el ejército baja un poco los brazos y le otorga y queda como todo a la buena fe de la organización criminal. O sea, eso es lo que estamos viendo en el Catatumbo, exactamente eso. El Catatumbo, que además, dicho sea de paso, venía como en un pacto mafioso entre el ELN y las disidencias, después de esta guerra de 2018 entre el ELN y el EPL por el control territorial. Ya llevaban ese pacto mafioso, o sea, ya llevaban unos años en que no se daban muchos muertos y empiezan a darse a partir de pues de que, digamos, lo que hace la paz total es un poco ratificar ese pacto mafioso, esa no agresión, ese pacto de no agresión que llevaban ellos, pero también empieza un proceso de fortalecimiento del ELN, porque el ejército baja los brazos, ¿no? Y esta arremetida del ELN ahorita, pues yo he escuchado gente y expertos que la están entendiendo a partir del robo de las elecciones de Maduro y de esta necesidad pues que se está evidenciando en el ELN de fortalecerse en esa retaguardia que tienen ahí en el Catatumbo, en esa retaguardia binacional. Entonces, al final estamos en una realidad que es unas organizaciones armadas ilegales que se están fortaleciendo como consecuencia de esta política. Pues quería entender qué le ven de positivo o qué podría ser interesante de lo que plantea el gobierno, de lo que han planteado alrededor de esto. Me parece interesante, por lo menos como postulado, entender que hay ciertas actividades de los grupos narcotraficantes, de las personas que los lideran, llámese Clan del Golfo o Ejército de Liberación Nacional, es decir, no, ya sin darle ropajes ideológicos de ninguna naturaleza, y que esos son actores de la violencia, tal vez no del conflicto, de la violencia en Colombia, y que hay que proponerles algo a ellos también, es decir, no es como vamos a desmovilizar a las guerrillas y entonces eso, no. El negocio del narcotráfico va a seguir bogante, está bogante, entonces necesitamos ver cómo aproximarnos a estas personas y empezar a entender, por ejemplo, cuáles son los esfuerzos que hacen estas organizaciones y estas personas para que no se descriminalice o se legalice la cocaína, para que no hayan otro tipo de estrategias de entender cómo le quitamos el piso financiero a este negocio y así desmontar estas organizaciones. Ya no es seguir pensando que vamos a hacer la paz y que entonces van a quitar las armas, las van a derretir y Doris Salcedo va a hacer una escultura. No, eso era un paso romántico que creo que el gobierno de Santos ya nos demostró que no funciona.
No funciona, en Colombia no funciona. Necesitamos entender este negocio de otra manera. Yo me refiero más a esa, como a esa intención, que era lo que estaba diciendo, me pasa muchas veces con Petro eso. Siento y opino cosas parecidas a lo que él como que posturea frente a un problema y su manera de ejecutarlo y su manera de solucionarlo o la propuesta concreta que hace es como, no, ¿por qué? Todo iba bien. Y me pasa lo mismo con la paz total, habían como cosas interesantes de, oiga, empecemos a entender este negocio, entendamos que los narcos también son personas que no se quieren desmovilizar, que tienen un negocio gigantesco, que en la legalidad jamás podrían vivir con esa cantidad de dinero, etcétera. De todas las, además, cadenas del negocio del narcotráfico, de todas, perdón, eslabones de la cadena, desde el papelero hasta toda la gente que participa, ¿cómo hacemos para convencerlos y para traerlos a la legalidad de una manera que sea realmente eficiente? Pero pues la ejecución de esa política fue absurda. Andrés Caro no estaba de acuerdo. Pero la ejecución de esa política fue absurda, fue un proceso de paz fallido, les dieron tiempo para rearmarse, el cese al fuego fue injustificado, todo lo que dice Laura Ardila es verdad. Entonces sí, quería decir eso, como a veces me pasa mucho eso con Petro. Como, uy, sí, Sí, pero es que no te pasa a ti sola. Petro, yo escribí un perfil de Petro y usé esa frase y me la hiciste acordar, es que hay un abismo entre el discurso bello, es que yo creo que poca gente podría no estar de acuerdo con el discurso de Petro en términos generales, y sobre todo cuando habla de, ¿no?, Acá hay uno que no está de acuerdo con su discurso bello tampoco. y hay un abismo entre lo que dice y su manera de ejecutarla, que pues, de ejecutar lo que suele ser muy chambona. ¿Qué dijiste? ¿No te oí? No, que hay uno que no está de acuerdo con su discurso bueno. Bello. Pero no, en general, me No, parece que cuando o sea, Petro yo no estoy de habla, acuerdo. o sea, en nada de lo que dice Petro, No, o sea, en las en la premisas justicia fundamentales. social, en la No, igualdad de en las las premisas regiones, fundamentales de su sí, discurso no estoy de acuerdo. a eso No me estoy de acuerdo. refiero en general. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice Ana y me parece que Ana está equivocada. Creo que, mejor dicho, Ana tiene la razón, pero está equivocada en su juicio de la paz total, porque la paz total nunca partió de esas premisas que Ana está viendo como buenas. La paz total estaba construida sobre la idea de que los grupos ilegales en Colombia eran políticos y por eso el alto comisionado para la paz y el presidente le dio carácter político a muchos grupos que no lo tienen, la Segunda Marquetalia, Estado Mayor Central, carácter político al Clan del Golfo, es decir, además del ELN, y parte de la premisa de la paz total es que hablando se iba a llegar a la paz, que la paz era un acuerdo de voluntades. Entonces, las premisas con las que Ana le atribuye a Petro tiene esta cosa fascinante, que es que uno cree que él dice lo que uno piensa. Y eso no es verdad. Petro no está diciendo lo que uno piensa. Petro está diciendo muchas veces lo contrario a lo que uno piensa. En el caso de Ana es bastante evidente. Petro pensaba que la paz en Colombia era un tema de voluntad, que él iba a llegar y los iba a convencer, porque él los conoce en sus noches de amor y guerra, como dice él intercambió con el ELN y él los conoce y él sabe que son buenos y que quieren justicia social y se encuentra con la verdad. ¿Cuál es la verdad? La que estaba describiendo Ana, que el narcotráfico en Colombia es un problema de incentivos y el conflicto en Colombia es un problema de incentivos y de explotación de rentas ilegales. Y en un sistema de incentivos, la voluntad no cuenta tanto como el presidente quiere pensar. Entonces, la paz total estaba mal diseñada desde sus premisas ideológicas fundamentales, que era una paz de voluntades, porque no iba a funcionar, no funcionó y no iba a funcionar en ningún caso, y mucha gente lo dijo, lo dijimos, debo acá cometer la inmodestia, pero además, entonces, eso que decía Ana del narcotráfico, pues perdón, pero el gobierno de Petro nunca trató de dar el debate de la legalización de la droga en Colombia. Que Petro lo haya dicho por allá en Japón o en Haití, no importa. En Colombia no presentó una ley ni un acto legislativo para legalizar la droga, no lo hizo. Entonces, ¿en dónde está eso? La paz total estaba mal diseñada y se probó falsa. Y por lo tanto, y acá de pronto es lo más polémico, yo creo que lo que está pasando en el Catatumbo es responsabilidad del gobierno. Con esto no quiero decir la gente que está matando a la gente en el Catatumbo, el ELN y las disidencias y de pronto la dictadura de Venezuela son los responsables de los homicidios. Yo no estoy diciendo que el gobierno esté matando gente en el Catatumbo, para nada. Pero el gobierno ya lleva más de 2 años en el poder, tiene inteligencia, tiene un ejército, se desarmó, acuarteló a los militares, desocupó
El Tarra, Sardinata, Teorama, todos los municipios del Catatumbo para permitir que esa dinámica que existía en otros gobiernos del abandono estatal se recrudeciera. Fue muy condescendiente con el ELN. Oti Patiño dijo en 2023, tenemos una simpatía ideológica clara con el ELN desde el gobierno. Y eso a nadie lo sorprendió. Y en lo que estamos viendo ahora, con el fracaso de la política de paz total, más bien no con el fracaso ideológico de las premisas, sino con el fracaso real de la política de paz total, es un presidente y un gobierno que está muy desapegado de la realidad de lo que está pasando en Colombia. Entonces no hay un análisis pragmático de la realidad de Colombia, que era lo que Ana le estaba atribuyendo. Ojalá lo hubiera, porque ese es el tipo de negociaciones de paz que se necesita en Colombia. Y lo que hay más bien es un abandono ideológico, o sea, un abandono desde las ideas de la realidad, porque la realidad no se le está acomodando al presidente a su ideología, y entonces él prefiere distanciarse de eso. Pero yo no creo que no le estaba atribuyendo un análisis pragmático, lo que estaba diciendo es que sí hay visos, me parece que ese es un paso superior, como que hay visos de las cosas que él dice, sí, a mí sí me parece que ha dicho cosas bellas, y a mí sí me han gustado partes de sus discursos, el discurso ante la ONU para el tema de la legalización de las drogas, Andrés Caro lo detestó, a mí no me parece, a mí me gustó, y es valiente lo que él hizo. Es decir, si por ejemplo este gobierno se hubiera concentrado en vamos a hablar de despenalización de las drogas en América Latina, porque nosotros somos los que pagamos el precio de ese negocio, en vez de querer reformar la salud, la educación, 500.000 cosas, todo el tiempo, pensiones y cambiar todos los paradigmas al tiempo sin terminar cambiando nada, eso me hubiera parecido valioso. Es decir, no le atribuyo como una capacidad analista así profunda, pero creo que ha dicho cosas importantes que no se habían dicho antes y menos en la boca de un presidente de la República. Lo que hace con ese dicho es lo que a mí me problema. Sí, ahí el punto es ese, yo estoy de acuerdo con Andrés, ahí el punto es efectivamente a qué se dedicó el gobierno, más allá de la premisa que tuviera o del planteamiento que hubiese hecho Petro, que yo esa parte que tú dijiste, no, por eso te la preguntaba, yo no se la había escuchado tan así, pero en todo caso, ¿qué pasó? Y la otra preocupación que hay alrededor de esto es... también hay otras subregiones, o sea, en Colombia estamos en unos conflictos, en otras regiones también hay otras subregiones en donde habrá que ver qué consecuencia va a tener esta política de abrazos con las organizaciones armadas ilegales o qué consecuencias está ya teniendo. Y ahí entra el tema de, bueno, lo del Catatumbo estalló porque mediáticamente, pues porque ya es insostenible, estamos hablando de más de 100 muertos, 30 y pico mil desplazados, ya como que hay que hablar de esto, es un tema que se impone en la agenda, pero hay una cantidad de regiones en Colombia en donde no tenemos el foco puesto y no sabemos qué puede estar pasando, o sea, hasta dónde están llegando, por ejemplo, el control territorial, el control social, histórico, sí, que siempre ha habido, pero hasta dónde se está recrudeciendo con este fortalecimiento que están experimentando muchas organizaciones, ¿sabes? O sea, los toques de queda, no sé, en el Bajo Cauca, en el sur de Córdoba, en el sur de Bolívar. O sea, habría que preguntarse también qué está pasando y qué va a pasar en estas subregiones. Yo quería decir dos cosas sobre lo que dice Laura. Una es los informes de la Defensoría, y aunque a mí me encanta la nueva Defensora, hay que decir que también venían de antes esos informes. Los informes de la Defensoría del Pueblo, el sistema de alertas tempranas es una joya, perdóname, totalmente. Es una joya de la reportería, o sea, es una joya de la información. De verdad que si uno se quiere informar de lo que está pasando en las regiones, no vaya a los medios, vaya a los informes del SAT. Totalmente, y ahí muestran el aumento de todos los grupos armados ilegales en Colombia. El único grupo armado que no ha aumentado en Colombia es el Ejército Nacional y la Policía, la Fuerza Pública, es el único en los años de Petro. Todos los ilegales han aumentado y ha mostrado los confinamientos que han aumentado y puede que por los confinamientos se haya reducido el homicidio. Es una cosa que los analistas están todavía viendo, que de pronto lo que se están creando son unas calmas chichas en las que los grupos ilegales están teniendo tanto dominio sobre zonas que los homicidios se están reduciendo, porque el conflicto baja de identidad. Sí, una paz mafiosa, exactamente. Y lo otro que yo quería decir, yo no soy el más fanático de la coherencia, y acá lo hemos hablado, en el episodio pasado lo hablamos, pero para ser coherentes en este episodio hay que decir que al tiempo que María Fernanda Cabal y Miguel Uribe se fueron a Washington y se desentendieron de los problemas de Colombia, el presidente de la República y el ministro de Defensa se fueron de Colombia a Haití, mientras el Catatumbo está en esta situación,
y se fueron exactamente a pastorear y a hacer discursos bonitos. Entonces, y me parece que es más grave en el caso del presidente y el ministro de Defensa, porque ellos sí son los responsables directos del orden público en Colombia. María Fernanda Cabal es una senadora, Miguel Uribe es un senador. Lo que hacen en su tiempo libre no es tan importante como lo que hace el presidente y el ministro de Defensa en su tiempo libre, sobre todo teniendo en cuenta una crisis en Colombia. Y me parece que eso demuestra las prioridades. O sea, uno, ¿cómo demuestra sus prioridades? Con sus acciones. Si yo me preocupo por los animales y le pego a mi perro o no sé, o como pollo, es distinto a si me preocupo por los animales y soy vegano. Si yo me preocupo por la gente en Colombia y me voy a Haití a dar discursos sobre la emancipación y la Revolución Francesa, en vez de estar encima de lo que está pasando en el Catatumbo, estoy mostrando mis prioridades y creo que hay que denunciar eso y señalar la incoherencia y señalar lo dormido, despistado e irresponsable que es el ministro de Defensa de Colombia. Es que no tiene que estar acá el presidente para desconectarse. Él está desconectado de la realidad. Él no necesita irse a Haití. Una vez ve unas cosas que dice, señor, usted, cuando salió a hablar de lo del software Pegasus en la mitad del paro, la persona que me ayuda a mí a cuidar a mi hija, con la que básicamente estoy criando también a mi hija, es un ángel guardián. Me acuerdo la cara de decepción de ella, de pensar como, ¿por qué todos estábamos esperando que dijera algo del paro, de esta cosa que nos tiene la ciudad bloqueada, que es difícil llegar a la casa, por supuesto para las personas de escasos recursos aún mucho más, y sale y habla de Pegasus? Todo el mundo, ¿qué es Pegasus? ¿Qué está haciendo? Él no necesita irse del país para estar desconectado, y estoy de acuerdo, sí, estoy de acuerdo, es más grave en el caso de Petro, su viaje a Haití, que el ridículo viaje de Miguel Uribe y María Y esa es Fernanda. la gran desgracia de este gobierno, que da lo mismo que esté o no esté porque nunca está. Y hablando de Andrés Pastrana, hay una anécdota que a mí me parece muy bonita, y es que en pleno Caguán, Pastrana fue a la Universidad Nacional y los estudiantes de la Nacional en el auditorio de Grave tiraron un pendón al frente de él que preguntaba ¿en dónde está el presidente? O sea, al frente de él se preguntaban en dónde está el presidente, y creo que eso es una pregunta que hay que empezar a hacerse en Colombia hoy otra vez, y eso es muy lamentable. Sí, y me parece súper interesante todo, digamos, como este tema, o sea, yo no sé cómo lo ven ustedes, pero a mí me parece que era muy obvio que esto iba a tener unas consecuencias parecidas a las que está teniendo, o sea, no confiar en la buena fe de estas organizaciones que, no, o sea, que de ideología, pues hace rato la perdieron, las que alguna vez la enarbolaron, y que son unas bandas dedicadas al narcotráfico. O sea, esto no es una novedad, esto no se está descubriendo en este gobierno ni siquiera, y me parece que estas consecuencias eran pues más o menos obvias, al menos a mí. Y pues habrá que ver, ahora que Petro está anunciando, aunque yo creo que con muy poca seriedad, porque no sé qué tan concreto, o sea, qué tanto ha avanzado este tema de la supuesta declaratoria de conmoción interior y de emergencia económica. Habrá que ver si la Corte, y Ana seguro lo tiene mucho más claro cuando revise estos decretos, digamos, si se llega a dar, si pasan el examen de esta circunstancia que tienen que tener, y es que tienen que ser cosas, asuntos, circunstancias novedosas, circunstancias inesperadas que llevan a esta declaratoria. O sea, no pueden ser temas que se podían anticipar, que fue el argumento que usó la Corte para tumbar el decreto de la emergencia económica que declaró este gobierno en La Guajira. No sé si recuerdan eso. Sí, toca ver qué dice la Corte. Lo tienen que firmar también todos los ministros, y eso pues es un tema de responsabilidad política. Hay que ver si son los ministros que entran ahora al gabinete o los que salieron, porque eso también pues importa de cara a la legitimidad de esos decretos. Y además lo mismo que venimos hablando todo este capítulo, ¿cómo así que sale y dice por Twitter que declara una cosa y no está listo un decreto? Vamos una semana esperando el decreto de conmoción interior, y en el Catatumbo siguen matando a la gente. Además, no necesita el decreto para reaccionar el presidencialismo colombiano. Sí, exacto, eso iba a decir, porque las atribuciones del ejército, de la son policía, muy altas, de los entes, ahí están.
Claro, ¿no? es que no O sea, necesita el decreto para reaccionar. exacto. Tampoco yo creo que el decreto sea inconstitucional de plano, los decretos. Yo creo que en medio de una guerra y de un conflicto, sí hay momentos en que aumenta el conflicto y eso puede ser una conmoción. O sea, yo no estoy descartando que eso sea posible, Ujú. pero una semana refreshing la página a ver si ya subieron el decreto de conmoción interior mientras este señor está hablando de Simón Bolívar y de la Revolución Francesa. O sea, váyase a una universidad si lo que quería era hablar de la Revolución Francesa y de Simón Bolívar. Usted es el presidente de Colombia. A mí me duele, o sea, como se dan cuenta, este es como de mis puntos más emocionales. Tú tienes muchos puntos emocionales, Andrés Caro, eso es lo lindo de hablar contigo, que te importan las... Pero te entiendo porque el tema del Catatumbo es muy duro, o sea, es muy duro. No es la primera vez, o sea, tampoco es cierto lo que están diciendo los influencers petristas de que los medios es la primera vez que miramos el Catatumbo en el país. No. Esto es absolutamente falso. En el No. 2018 en el Catatumbo hubo una guerra precisamente por un vacío estatal. Cuando la FARC dejan las armas, se formó una guerra absurda entre el EPL y el ELN y también hubo muchísimos desplazados y muertos, lamentablemente. Estamos hablando de una subregión que ha padecido mucho y que los medios sí lo han mirado y sí lo han contado. Sí, muchísimo, muchísimo. Y llevamos hablando de este tema mucho tiempo. De pronto se acaban de enterar Y las bodegas y las petristas. discusiones, perdón, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, salir a decir que la responsabilidad del Catatumbo es de toda la sociedad, o sea, eso, o sea, perdón. Pero tiene razón, Caro. Eso No, sí es Ana, verdad. perdón, es que no. No, O sea, no la responsabilidad. Ellos son los que están gobernando, ellos exacto, tienen que responder, pero exacto. O sea, dejemos de eso es la creer. responsabilidad. ¿Quién tiene que responder? El que es responsable. Todos No, los demás podemos tener una culpa, que sí, que el privilegio, que el centralismo, sí, pero el responsable es el que asume una responsabilidad. sí, pero eso tampoco, eso no es conducente para una solución, porque la solución también viene de un país que entiende que esas cosas pasan en el Catatumbo por una cantidad de factores gigantescos y largos, que no es que el señor Petro está dando discursos en Haití. No es solamente eso. Pero, o sea, pero entender eso no solo hace que uno pueda impulsar a los que son responsables a que tomen las decisiones correctas. No, de Y acuerdo, los y que no se son, laven las manos, no estoy de acuerdo con que se laven las manos, pero tampoco estoy de acuerdo con decir, Petro, qué desastre, nos jodiste el Catatumbo. No, la verdad no, ese es un problema, lo estamos diciendo acá, lleva, no sé, 3 décadas o más, y la firma de la paz con Santos condujo a una peor circunstancia en el Catatumbo, y el incremento de tráfico de cocaína cuando sube conduce a eso, la dictadura venezolana al lado, que pueden coger todo el norte del Santander y todo lo que pasa por allá y hacer lo que se les da la gana con la frontera. Es decir, no seamos miopes de creer que Petro está ocupado hablando de charlatanerías. Sí, no, también, pero otras cosas. no, claro, pero cuando uno jura por la Constitución que va a ser presidente o que va a ser ministro de Defensa, uno no asume que va a ser presidente en un país ideal, uno asume que va a ser presidente en un país con problemas y situaciones y se hace responsable de esos problemas y de esas situaciones. Y lo del Catatumbo, como decimos los abogados, no era un vicio oculto, Ana. Ni el conflicto armado en Colombia era un vicio oculto, ni el problema de la coca era un vicio oculto, ni la dictadura de Venezuela era un vicio oculto. Eso no emergió sorpresivamente. Se sabía, se había dicho mucho, en Colombia hay mucho escrito sobre esos problemas y ahora están diciendo es que eso es responsabilidad de toda la sociedad, que suena bonito porque en algo tiene razón, pues todos los problemas son de toda la sociedad, siempre. Estás silenciada, no por mí, debo decir. Silenciada por mí Eso misma. que dice Cris está como el que, no sé si hay un asesinato o matan a una mujer o no sé, a un Sí. niño. Es el fracaso de toda la sociedad cuando eso ocurre. Pues sí, es el fracaso, pero es que entiendo a Andrés cuando lo dice porque también suena muy descarado. Pues teniendo en cuenta que esto era más o menos obvio que podía pasar, ¿no? No, salgan y pongan la cara, punto. Eso es lo que Y el sí quiero decir. contrafactual, a mí me parece que es bonito, que es un presidente o un ministro que diga, miren, hicimos una política de paz total que fracasó, esto fue un error, es un error mío como ministro, voy a hacer estas cosas para corregirlo, pero no estamos ante ese mundo.
Estamos en un mundo y no es algo que le ocurra solo a estas personas, le ocurre también a sus opositores que le echan la culpa siempre al otro. Pero sería bueno, no van a empezar ellos, a asumir responsabilidades. Eso es lo que hacemos los seres humanos adultos, asumir las responsabilidades cuando nos equivocamos, pero no en política. Entonces, o sea, a mí lo del Catatumbo no voy a decir que me duele particularmente, me afecta mucho, me da mucha rabia. Sí, a mí también me da rabia. A mí también me da rabia y nos da rabia el trompismo criollo, nos da rabia el Catatumbo y nos da rabia la patria boba. Pero no, esta no nos da rabia. Bueno, sí, de pronto sí. Esta vez nos da rabia, pero es rico. A mí me encanta pelear contigo, Andrés Caro. O sea, es top 3 de mis cosas favoritas en el mundo entero. Hemos peleado además por muchas cosas importantes y no importantes, que es lo importante. Y bueno, puede que le coja yo el gusto a verlos pelear. A mí la reportería me ha entrenado mucho para oír. Y les decía el primer capítulo que me cuesta a veces ser la más opinadora. No, pero yo lo estás haciendo, pero por culpa de ustedes. Eso fue Cristo ahí diciendo, no, yo no comento. Lleva todo el episodio comentando y ahora es que no. Me cuesta. No, pero digo, oírlos como el debate me parece, no, pero en serio, yo me entrené para oír, porque es lo que creo que debe hacer un reportero, oír a los otros. ¿Cómo te sientes después de...? Toca desentrenar todo, toca quitar el chip y volverse y atreverse un poquito más a opinar. Es que a mí me parece que uno se desnuda mucho. Yo siempre he querido, no sé si es un tema de timidez, tal vez que no, los datos hablan, los datos son los que sientan mi posición. Entonces acá uno no tiene los datos de absolutamente todos los temas, entonces le toca ahí con lo que tiene el backup y... Los datos y la seguridad en como el presidente. Criterio, como en tu propio criterio. Pero ¿cómo te has sentido después de 3 o 4 ejercicios de periodismo de opinión, que yo sé que tú ejerces además en la columna, pero es muy distinto, ¿no? Bien, me encanta porque por los contertulios, en serio, no es porque estén ustedes acá. ¿Y qué dice la gente? Me parece bien y es que además quiero que sepan que quiero retomar mi canal, o sea, gracias a la Patria Boba me han dado ganas como de retomar mi canal, que le cuento a la gente que esté viendo eso. Yo el año pasado, ya no me acuerdo, fue en 2024, 2023, abrí un canal cuando pasó todo el tema de mi libro, el lanzamiento, abrí un canal y hice unos cuantos videos y tal, pero es que me cuesta salirme de la escritura, me cuesta salirme de los datos y lo dejé ahí y muchísima gente generosamente se suscribió, más de 7,000 personas y quiero y me han dado ganas de llevar historias ahí al canal, me parece súper interesante. Vi que subiste tu columna, yo no la había leído, pero te oí leyéndola, la de Falcao. La de James. La de James, perdón. La de James y el Junior. Eso. Y como, pues al final no era establecer responsables por el tema de la seguridad en Barranquilla, que también está gravísimo, sino era señalar, evidenciar cómo cambian, cómo manipulan para cambiar los titulares, para tirar humo con el fútbol y cambiar los titulares en Barranquilla. Bueno, vayan al canal de Colombia Nostra, porfa. Colombia Nostra de Laura Ardila, por favor. ¿Y qué dice la gente para ya despedirnos? ¿Qué dicen los comentarios? No se ve bien tratar de vetar al profesor Jaramillo porque creen o sienten que no piensan como usted, no alcanzo a ver. Con ustedes complicado para quienes tratan de ubicarse como defensores de la libre opinión. Creo que no lo tratamos de vetar, estuvimos todos al final de acuerdo con que lo invitaríamos. Andrés tiene una opinión de él, pues que le parece que no es muy sustentada las cosas que dice, pero al final Andrés dijo que hablaría con él, ¿o no? Sí, y perdón, incluso si hubiéramos dicho que no lo queremos invitar, eso no es atentar contra la libertad de expresión, Ana. La libertad de expresión es o sea, eso es un derecho que es oponible institucionalmente, ante el Estado, ante la autoridad, ante los medios de comunicación, pero un medio de comunicación puede decir, no le vamos a dar una columna a Laura Ardila, el Tiempo no tiene a Laura Ardila, la tiene El Espectador, y eso no es una censura, perdón, o sea... Sí, para que se entienda fácil, hay libertad de expresión hasta para no querer hablar con alguien.
¿no? Sí. O sea, eso hace parte de la libertad de expresión. A mí me cuesta mucho eso y yo por eso no bloqueo a nadie en Twitter y me dicen las cosas más horribles del mundo, solamente los silencio para que sepan, no los estoy viendo, Soy muy pero... feliz silenciando. Y ya no se puede bloquear. Ah, Ya no él sabía. quitó esa función. Todas las personas que tenía bloqueadas ya te pueden, o pues si tuvieras, ya te podían ver. No lo sabía porque no lo he hecho. Pero sí, uno tiene derecho a no entablar conversaciones con gente que no. Pero eso no fue lo que dijimos de Jaramillo. De acuerdo. Vamos a ver si se le mide. No me gustan los grafitis artísticos o no artísticos por cualquier motivo que los hagan, me parecen horribles, dañan la ciudad, la fean, son irrespetuosos, desordenados. Iscolor, voy a colgar en redes algunos ejemplos de lindos grafitis a ver si te convenzo. Dice, las víctimas de la guerrilla hoy no existen, solo las víctimas de los paramilitares o agentes del Estado merecen ser visibilizadas. Estos argumentos a mí a veces yo digo, pero ¿por qué no podemos? ¿Qué es lo que está pasando? Estamos hablando de las madres de Soacha. De la escombrera. Sí, en la escombrera, punto. Esas son unas víctimas. Y hemos hablado de las víctimas de la guerrilla también muchísimas veces, en medios de comunicación en todas partes. Una cosa no quita la otra. Ah, bueno, eso me pareció interesante. Dice, crecí en el barrio Pablo Escobar de Medellín. La comunidad se siente identificada con el imaginario de Robin Hood de Pablo Escobar y lo utilizan para promover negocios como tiendas, peluquerías, restaurantes ante turistas y curiosos que visitan el barrio. Este barrio está condenado a la mediocridad. Afortunadamente pude salir de ahí. Hoy vivo en Canadá trabajando como desarrollador de videojuegos. Bien por ti, Sebas. Pero también... Yo estoy de acuerdo con ese argumento de Sebastián, creo. No, a mí me gusta porque complejiza. A mí me parece interesante entender porque hay gente que ama a Pablo Escobar y que lo venera y que le hace homenajes. Y eso es muy interesante y eso no es una obviedad. Puede que de pronto para los colombianos o para algunos sí lo sea, pero no lo es. Me parece interesante que lo que él dice ahí. Y por eso pues también puse este abajo, dice, como habitante de Pacho, Cundinamarca, estoy de acuerdo con Ana en que es importante tratar de entender por qué algunas comunidades reivindican lo que los narcos hicieron por ellas. Rodríguez Gacha es un personaje muy importante de la historia pachuna. De entrada, construyó el hospital y toda la infraestructura de recreación y deporte del municipio. Buenísimo que, bueno, y ahí hace otro comentario. Sí, es un tema ultra complejo, dice nuestro productor Santiago, que ya borraron, de hecho, ya borraron el graffiti de Pablo Escobar y seguramente volverá a aparecer, porque eso también es lo hermoso del arte del graffiti. Mucho cuidado con esos mapas eurocentristas que no han variado mucho en 200 años. Antes se llamaban mapas civilizatorios y permitían la intervención de los países anglo-europeos. Se refiere, Carlos, al mapa que vimos de quién vive en democracia o no en el mundo. Es cierto, tal vez esos criterios tienen criterios colonialistas. Andrés Caro, yo te quiero, Andrés Caro, me gustan tus caras de desaprobación. Bueno, eso fue todo, Patriotas Bobos, Laura Ardila, Andrés Caro, es un privilegio para mí hablar con ustedes y aprender de ustedes. Y nos vemos entonces en una semana, muchas gracias. Besos, gracias.